Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque. Y qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde tengo el infinito placer de contar con el privilegio de tener en esta segunda media hora a Julio Schilling, director del Tanque de Pensamiento, Patria de Martí, politólogo y amigo de esta casa. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, querida Cari. Un placer, como siempre, estar contigo y con todo el equipo extraordinario de radio y televisión Martí, y aprovechando para desearles a todos, a ti, querida amiga, de nuevo a todo el tremendo equipo de Radio y TV Martí y a toda esa audiencia que tiene este mundo. Muchas felicidades, que pasen una gran feliz Navidad. Muchísimas gracias, Julio. Quisiera empezar porque indudablemente hay circunstancias que están moviendo el tapete en Cuba y me gustaría una breve evaluación tuya de cómo tú has visto este levantamiento popular, cómo ha cambiado la opinión pública internacional, la condena de la Unión Europea que fue rotunda, fue brutal en contra del régimen, cómo esa izquierda de terciopelo de Hollywood se ha pronunciado, pero al mismo tiempo el nuevo reto que enfrenta las autoridades castristas que han perdido totalmente la credibilidad en el mundo entero y te reitero, les movió el piso que los cubanos se tiraran a la calle. Ellos están acostumbrados a agredir y no a que les suban la parada. ¿Cómo lo has visto tú? Dame una evaluación breve pero concisa de este cambio. Mira, Cari, el decir que hay un antes y un después, que es una frase que se utiliza a veces con demasiada soltura. En el caso de Cuba, yo creo que los resultados y lo que estamos viendo, tú has descrito algunos de esos, definen eso de forma permanente. O sea, el castrocomunismo ha buscado la forma de engañar al mundo y de hacerle fácil a sus apologistas a que los defiendan y defiendan sus intereses. El 11 de julio y todas las protestas que han seguido, porque hay que destacar, por ejemplo, que noviembre fue el segundo mes del año 2021 con más protestas en Cuba, de modo de que... Y con mucha represión también. Por supuesto, a pesar de la represión. O sea, estas son cosas en cualquier país donde... Buen punto. A pesar de la represión, a pesar. A pesar de... Exactamente, y condenas extendísimas, absurdas, inmorales, impuestas contra personas inocentes. Así todo, las personas salen a la calle, porque cuando aquí hablamos de protestas, estamos hablando de protestas pública, en espacios públicos, actividad que en cualquier lugar donde hubiera un gobierno civilizado, pues es un hecho normal de expresión y es de esperar. Pero en Cuba comunista naturalmente no hay un gobierno civilizado y en todo lo que hay una dictadura de más de 6 décadas que ha cometido y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pese a todo eso, el pueblo de Cuba está en pie y es ahí donde está el después que se ha perdido el miedo en Cuba a exigir sus derechos naturales y exigir un cambio de sistema. Es un punto de no retorno para la dictadura castrista. Podrán tener determinados logros en otras cosas por sus mecanismos de inteligencia y de subversión, pero lo que es en el territorio cubano, el pueblo de Cuba está harto y lo expresa públicamente del comunismo. Toca la casualidad y en política y sobre todo dentro de esa nomenclatura, ese régimen, no existe la casualidad. Luego de la masiva votación de la Eurocámara
el cambio que ha dado Europa, la posición común que se rompió, en los puntos fundamentales para acuerdos de corte comercial han sido ya total y absolutamente planteados luego de esta votación que indudablemente ha sacudido a la opinión pública internacional con relación a ese cabildeo que ha llevado Cuba adelante, demostrar como que la autodeterminación del pueblo cubano, no, el terrorismo estatal que implantaron. No que la casualidad de que ha habido un cambio en cuanto a funciones dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba anunció este lunes, el día 21, un nuevo movimiento en su directiva. El viceprimer ministro de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina González, fue sustituido en sus funciones por Gerardo Peñalver Portal. ¿Quién es este personaje? Licenciado en Relaciones Públicas Internacionales, ha ocupado diversas responsabilidades en la Cancillería y en el Servicio Interno, entre ellas los cargos de director general del Ministerio de Relaciones Exteriores y embajador en Alemania y Rusia. Marcelino Medina, quien estuvo a cargo de 12 años, fue nombrado el pasado noviembre embajador de Cuba ante España, en sustitución del tristemente reconocido Gustavo Gómez Machín, hijo de Gabo Machín, el cual muriera con el Che Guevara en Bolivia. Dame tu criterio. ¿Está preocupado Cuba por el giro que ha dado España? Porque ya Borrell no tiene la misma influencia en la posición común de los eurodiputados. Dame tu criterio. Por supuesto, Cari, que esto es una gran alarma y para a los que nos gusta el béisbol, que bueno, yo creo que el pueblo de Cuba casi entero tiene un apego con ese deporte tan importante en nuestra historia. Están perdiendo juegos y juegos importantes, y están cambiando de jugadores, están cambiando de entrenadores para ver si hay un resultado. Porque, y esto está ligado a lo que hablamos anteriormente, la expresión política, que en el caso de Europa, es decir, la expresión popular europea acerca de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Cuba comunista, ya no se puede tapar debajo de una cárcel, de un presidio, de un edificio. Ya es la tecnología y el valor de los cubanos y la decisión de cambiar de rumbo definitivamente por las vías que sea necesaria. Todo esto ha llevado a pérdidas irreconciliables para el castrocomunismo, porque la inversión, y esto lo hemos tocado en otros programas, la inversión de la dictadura castrista en cuanto a impactar el cuerpo, el entorno diplomático para lograr votaciones a su favor, blanqueando atroces crímenes y su modo absolutista de gobernar, pues es algo a la cual ellos le dan una prioridad extraordinaria. Y cuando vemos entonces que a pesar de eso, los resultados que están obteniendo es totalmente adversos a sus intereses, pues buscan a colocar personas que están conectados altamente con la inteligencia, como el sujeto que tú acabas de nombrar. Fíjate que todos tienen un entrenamiento con una formación de espionaje, de inteligencia, porque esa es una de las vías que el castrocomunismo ha logrado, pues,
las votaciones a su favor por medio del chantaje, por medio de la penetración en sus países a instituciones claves para después chantajearlos de esa forma, por medio de relaciones con vínculos románticos, sexuales, para también atarlos de esa forma. Estas son prácticas comunes. Y cuando miramos en la última votación en el Parlamento Europeo, aún si unieras las abstenciones y los que votaron en contra, hay una diferencia extraordinaria entre ese grupo y la mayoría que votó para condenar el castrocomunismo. Y podemos decir que esas abstenciones probablemente eran representaciones que hubieran votado para condenar al castrocomunismo, pero probablemente, pues, o sea, podemos decir alguna razón especial conectada a esta metodología del castrismo para por lo menos abstenerse, pero eso no logra los resultados que busca la dictadura castrista. Mira, para una democracia, Cari, para un país que tiene un sistema republicano, o sea, este tipo de actividad no es tan chocante si no logran una votación que promueva un interés nacional que ellos tengan, económico o de política de Estado. Sin embargo, en el caso de Cuba comunista sí es importante porque eso es uno de los pilares de la supervivencia de ese sistema. Lo que han logrado desde 1959, la inversión que han hecho para buscar impactar lo que otros países, la visión que tienen, que la expresen por medio de votaciones en órganos internacionales y regionales. Y entonces, pues en este caso, Europa, que es un aliado que ellos necesitan que Europa, que la Unión Europea, pues siga siendo un apoyo, ya que no logran lo que ellos quisieran con los Estados Unidos, y figuras como Borrell, que están básicamente impotentes ante su posibilidad de poder cambiar el curso de la mayoría de los miembros y diputados en Europa, pues yo creo que por supuesto que están moviendo fichas, para usar esas palabras de Aznar de hace muchos años, están moviendo fichas el castrocomunismo para ver si logra unos resultados. Recuperarse un poco del golpe recibido. Ahora quiero tocar contigo. Hay un artículo muy interesante en Pan American Post, uno de los diarios latinoamericanos más, de los portales más leídos, que se titula Del Foro de Sao Paulo a la derecha cobarde, la eterna tragedia de Latinoamérica. Y habla del reciente triunfo de la izquierda de Gabriel Boric en Chile, el retorno del kirchnerismo al poder en Argentina, exponen los errores de Sebastián Piñera y Mauricio Macri, Brasil y Colombia. Son los bastiones de la libertad que en el 2022 deberán superar esas pruebas. Y es un artículo muy interesante porque comienza hablando que con la disolución de la Unión Soviética en el 91, Cuba perdió su principal agregado. Recordemos que el último foro de Sao Paulo tuvo lugar como sede de La Habana, Cuba, que fue este mismo año. Pero desde la caída del muro de Berlín, 2 años atrás, la izquierda latinoamericana comenzaba a agruparse en un bloque ideológico que sería la tabla de salvación, con el objetivo de combatir el neoliberalismo en la región. El Partido de los Trabajadores de Brasil, en el 90, con Lula da Silva en el poder, fundó el Foro de Sao Paulo. Fue así como la dictadura castrista aprovechó este espacio para extender el comunismo, sumar territorio y encontrar otro país del cual vivir. Desde luego que Venezuela ya estaba en el radar de Fidel Castro desde 1967, cuando sin éxito intentó invadir a la entonces potencia petrolera con el desembarco de Machu Rucutú en el estado de Miranda, en que guerrilleros comunistas entrenados en Cuba fueron los autores de ese hecho. Tras el ascenso de Hugo Chávez al poder en el 99, no fue necesario el uso de la fuerza.
ahí se implementó encaramarse la estrategia de encaramarse en el poder, cambiar constituciones, modificarlas para, a través de las urnas y sin intervenciones armadas que habían sido ya fracasadas y no eran bien vistas, permanecer en el poder. Dame tu criterio con relación a esta. Mira, Cari, la caída del comunismo soviético representó la urgencia de cambiar de metodología, donde el comunismo pues tenía que buscar otra vía de avanzar, de su deseo de extender la hegemonía a través del continente latinoamericano, sobre todo porque la Unión Soviética fue el principal financiador de toda esta aventura malévola. Entonces fue todo esto, lo que surgió en el Foro de Sao Paulo fue idea del tirano difunto Fidel Castro, que buscó en Lula da Silva, con quien ya tenía una relación estrecha desde hace un tiempo, un mecanismo para reestructurar la forma en que iban a llegar al poder. Ya no había los recursos de la Unión Soviética de nuevo, y entonces pues Cuba comunista asume el papel de la Unión Soviética en cuanto a dirigir las campañas de subversión, pero no tiene los recursos. Bueno, ahí vino Venezuela, que Venezuela se ha convertido en el botín y es el primer modelo prototípico de lo que surge del modelo dictatorial que surge del Foro de Sao Paulo, que consiste de penetrar las instituciones democráticas, competir en las elecciones democráticas, y si ganan y llegan al poder, pues empezar a desmantelar el sistema por cambio de la constituyente, de la constitución, cooptar las Fuerzas Armadas y el sector económico, y formular una oposición manipulable para los objetivos dictatoriales. De esa forma mantienen el simulacro de que son una democracia, pero tienen votaciones y todo esto, pero sin embargo los resultados ya están a priori determinados por el poder político. Y bueno, Cuba comunista es quien ha estado dando, cuando las personas dicen, bueno, efectivamente están saqueando a Venezuela, sí están saqueando a Venezuela, pero el saqueo ese va a cambio del apoyo logístico que le ofrece Cuba comunista. El dictador Nicolás Maduro no estaría sentado en su trono en Caracas si no fuera por la dictadura castrista, o sea, si no fuera por la inteligencia castrista que controla todos los mecanismos de represión y da señalamiento para la supervivencia. Lo mismo es el caso en Nicaragua, lo mismo es el caso en Bolivia, por eso está el dictador Morales ahí donde está de nuevo. Lo mismo lo más relevante es cómo Lula da Silva ha sido descartado los cargos y se reincorpora nuevamente a la vida política del país y se perfila, a pesar de los escándalos como Bredes y todo lo demás, como un posible candidato. Ahora bien, hay una preocupación muy grande porque Argentina, y esto indudablemente es preocupante, abre las puertas a las dictaduras de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esto data porque en la invitación del canciller argentino, Santiago Cafiero, a sus homólogos de estos tres regímenes autoritarios, muestra al gobierno ya de Alberto Fernández cómo se ubica cada vez más al extremo de la izquierda. Esto es preocupante para la región. Dame tu criterio. Yo creo que verdaderamente de esta manera este gobierno ya se ha quitado la máscara. Una vez más, la izquierda vuelve a imperar y enfrenta a Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia y Uruguay, que entre otros enfrentan públicamente a los regímenes socialistas que ya yo te he mencionado.
Dame tu criterio. ¿Cómo no? Mira, el kirchnerismo tiene una conexión directa con Cuba comunista. O sea, los Kirchners parten de la Juventud Peronista, que era el brazo universitario del grupo terrorista comunista de los Montoneros, en grupo subversivo, marxista, entrenado en Cuba comunista, servía de banco, de depósito de todo el dinero que los montoneros, por medio de secuestro, por medio de robo a mano armada, para sacarlo, para salvarlo, y el dinero lo mandaban a Cuba comunista, igual, por supuesto que tampoco se ha devuelto nunca. O sea que hay un vínculo fundacional, y si lo queremos remontar más antes, o sea, con anterioridad, Massetti y todo el movimiento de subversión marxista en Argentina tiene nombre y apellido donde dice hecho en Cuba. O sea, Cuba comunista ha sido básicamente el organizador, el facilitador, el que dio la posibilidad de que ese terrorismo comunista desde el año 1960 se llevara a cabo en Argentina. Entonces hay un vínculo natural, es normal que Cristina Fernández de Kirchner, la no vice en Argentina, pues esté invitando a todos estos, o sea, títeres de Cuba comunista a determinados actos. Recordamos cuando en plenas elecciones, los viajes que ella estaba dando a Cuba, con el pretexto de ver a su hija que estaba con no sé qué problemas en Cuba, ese era el pretexto, pero la inteligencia castrista, por medio de la transferencia de recursos, de dinero, de inteligencia, es quien le facilitó el retorno a poder. Cuando Diosdado Cabello le dijo a Fernández, el presidente actual de Argentina, no olvides quién te puso ahí, estaba claro, estaba claro. Entonces, pues estamos viendo esta reorganización. No es casualidad que Evo Morales, después de dar su vuelta en México, país también aliado al castrocomunismo y al socialismo continental que dirige el régimen castrista, vuelve a la Argentina para lanzar su retorno a Bolivia. Entonces, todas estas cosas, Cari, están unidas perfectamente a lo que hemos estado viendo en Chile, por ejemplo, desde el 2011, con la cuestión de las protestas y la cuestión de los motines y este tipo de actividad subversiva, y el gran organizador de todo esto es Cuba comunista. Entonces, por supuesto que, y se puede argumentar que han sido más exitosos bajo la tutela del castrismo a la dirección de la subversión que cuando lo hacía la Unión Soviética. Esta es la punta de un iceberg, y en este tiempo que me queda lo quiero dedicar a agradecerte todo este año que has compartido tus análisis en este programa, cómo has colaborado en las buenas, en las malas, en las regulares, cómo tu entrega para manifestar tus criterios de forma honrada, sin ocultar la verdad, pero sin ofensas ni epítetos. Te quiero dar las gracias. Que tengas una feliz Navidad. Gracias a ti, Cari. Un próspero año 2022 y seguiremos develando informaciones porque para eso está Tras la Noticia, para eso están las ondas de Radio Martí, para hablar la verdad, simplemente la verdad, porque información es poder. Gracias, Julio. Gracias a ti, siempre por ti, por Cuba, seguimos adelante. Y con Julio Schilling pues cierro mi programa de hoy, deseándole a todos que tengan una linda Nochebuena. Mañana regresamos a esta hora en Tras la Noticia de 3 a 4 de la tarde, y ahora los dejo en sintonía con el resto de la programación.